Dios les bendiga. Nuevamente estamos con ustedes. Soy Rodrigo Villagrán, transmitiéndoles desde Los Ángeles, California, Estados Unidos. Estimados, quiero hablar acerca de los endemoniados. Aquí voy a usar en dos ocasiones cuando Jesucristo enseña a sus discípulos. No solo se apartaba con ellos y los instruía, sino que les enseñaba a predicar, les enseñaba a sanar los enfermos y a liberar endemoniados en diferentes formas. Y quiero hablar aquí de dos endemoniados. Uno que llega a la sinagoga o iglesia de los fariseos o saduceos y demás religiones que habían ahí en esa época. Cuando llega Jesús, ahí estaba el endemoniado y hace esa liberación. Pero esa fue simplemente una liberación de 5 palabras que de acuerdo a nuestro idioma. Y en la otra ocasión hay un endemoniado que era de Gádara, una ciudad que no quería nada de Jesucristo, no quería escuchar el evangelio. Y yo creo que en las ciudades y países tenemos que predicar el evangelio para que haya una cobertura en nuestras ciudades, una protección divina. Y Gádara no quería saber nada de esto. Este era el endemoniado gadareno que tenía como 2000 demonios que se sujetan a Jesucristo, le ruegan que les dé permiso a entrar en un hato de puercos que estaba por ahí comiendo, vamos a decir. Y Él les permite. Estos son dones que hay ahora en día con nosotros. Y no quiera exceder usted a querer liberar un endemoniado si no tiene ese don de liberación. Hay muchos dones. Y escuche bien el desenlace de esto. Porque si usted quiere hacer un exorcismo, se va a dar cuenta usted aquí más adelante en el libro de los Hechos que voy a hablar qué ha pasado con estas personas que quieren hacer exorcismos. Eso solamente los que tenemos los dones de liberación y sanidad. Y si no tenemos esos dones, usted sabe que Satanás sabe quién es usted y quién soy yo. Y podemos salir avergonzados. Porque eso se llama usurpación. Quiere uno usurpar un don que no lo tiene. Él lo sabe. Aunque tengamos la cobertura de Dios, aunque tengamos y estemos cubiertos con la sangre de Cristo, Satanás puede avergonzarlo. Oiga bien, lo que dice aquí, de esta forma, en el libro de San Marcos capítulo 1, verso 21. Y después vamos a pasar en el libro de San Marcos capítulo 5, capítulo 5, en adelante. Y dice así, San Marcos capítulo 1, verso 21.
Y entraron en Capernaum y los días de reposo. Cuando entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Ya lo conocían. ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Satanás sabe quién es usted y quién soy yo. Y tiembla. Más aún cuando tenemos el don de liberación. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Repitiendo. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Vamos a pasar a San Marcos capítulo 5, verso 1. El endemoniado gadareno. Estaba más tremendo este endemoniado. Rompía las cadenas, los grillos, o sea, lo ataban bien con cadenas y las rompía. ¡Qué fuerza la que tenía este endemoniado! Estimados hermanos, pero para nuestro Dios no hay nada imposible. Y se va a dar cuenta el desenlace de este endemoniado. Y dice así: vinieron al otro lado del mar, Jesucristo con sus 12 discípulos. La región de los Gadarenos. No querían nada con Dios. Y cuando salió él de la barca, enseguida, no pierda el hilo porque esto está tremendo. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada, su casa en los sepulcros. Y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados. Los grillos quedaban desmenuzados y nadie le podía dominar.
Y se va a dar cuenta, en el libro de los Hechos, estos exorcistas o estos que quieren liberar un endemoniado, van a darse cuenta, ese desenlace van. Y siempre dice, de día y de noche andaba dando voces, gritando en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. A Satanás no le gusta nada bueno, quiere destruirlo a usted. Lo quiere ver muerto o medio muerto. Destruye su familia, su economía, todo. Es un usurpador mentiroso. Eso es lo que es Satanás. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Destruye totalmente. Es un mentiroso, engañador. Eso es usurpador, engañador. Repitiendo, versículo 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los sepulcros y en los montes e hiriéndose con piedras. Mas cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Qué respeto, ¿verdad? Como vea usted, se arrodilló delante de él. Y empiezan los ruegos. Piden permiso. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ellos lo declaran. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ya estaban siendo atormentados al ver a Jesús. Eso era para ellos un tormento cruel, porque pensaban que Jesucristo los iba a mandar directamente al infierno, porque ellos querían estar aquí, en los aires, aquí. Porque Jesús les decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y aún añade Jesucristo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Para que los discípulos escucharan quién era este endemoniado, por qué tenía esos poderes de romper cadenas. Pregunta a Jesucristo así, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. ¿Se los permitió? Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y en el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos
huyeron despavoridos. Fueron a dar la noticia al pueblo y se viene toda la gente a ver esto. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. Ya lo conocían en todo el pueblo, en toda la ciudad lo conocían. Y le temían. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Sentado. Ahí estaba el ex endemoniado. Vestido. Y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que le habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. A Jesús no le permitían. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Quería seguirlo. Y escuche, aquí viene el llamado. Jesucristo llega no solo a liberarlo, porque él era el que iba a convencer a todo el pueblo quién era en sí, y ya la gente lo conocía y le temía. Ahora iba a entrar como evangelista y va a Decápolis también. Oiga bien lo que dice aquí. Versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. Escuche bien lo que le dice Jesús. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Y se fue y comenzó a publicar, a predicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ahora, mi recomendación es para los hermanos que no tienen el don de liberación, mejor, hermano, apoye en oración, refuerce todo, pero no debemos de usurpar un don que nosotros no tenemos. Para eso hay hermanos que sí tienen ese don. Y escuche aquí lo que pasa con alguien que quiere hacer una liberación y no puede. Aunque nosotros tenemos la cobertura de Dios, esa sangre nos cubre y nos defiende. Pero escuche bien. Hechos capítulo 19, verso 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano del apóstol Pablo. El abortivo, el apóstol, para los gentiles, para nosotros.
De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. Qué gran don el de Pablo, gran poder de Dios. Sanidades, hermanos. Y los espíritus malos salían. Se lo voy a repetir. Tenemos 5 minutos. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había ahí 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes en la iglesia, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Quiénes? ¿Alguien quiere intentar liberar un endemoniado? Estimado, mejor no. Haga uso de los dones que Dios le ha dado. Esto le corresponde a alguien que tiene ese don. Escuchen lo que dice otra vez. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¡Qué vergüenza! Satanás puede avergonzar a alguien que no tiene un don, está usurpando. En realidad, hermanos, Dios es misericordioso con nosotros, porque a veces abusamos de algo que no debemos de abusar, aún teniendo nosotros esta salvación tan grande. Dios nos protege y tenemos la sangre que nos cubre, esa muerte de Cristo, ese sufrimiento, esa mirra. Hay que darle gracias a Dios, porque la iglesia está compuesta de dones y ministerios, y debemos de respetarlos, porque es Dios. El cuerpo es Jesucristo, el cuerpo. Él es el cuerpo de la iglesia, Jesucristo. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Y Señor, he predicado tu palabra. Gracias, Señor, porque has declarado algo maravilloso que tú nos has dado a conocer a través de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.